Para contribuir desde la perspectiva científica, en 2014 nació el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM, en el marco del quinto concurso del Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias, FONDAP, de la actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. El Centro CRIAM se encuentra en su segunda etapa de desarrollo y es liderado por la Universidad de Concepción en sociedad con las universidades de la Frontera y del Desarrollo y en colaboración con otras universidades del país, con un total de 15 facultades aportando en forma activa. Este centro tiene 4 grandes objetivos. Desarrollar investigación científica de frontera con especial énfasis en la seguridad hídrica. Formar capital humano especializado en recursos hídricos. Crear redes efectivas a nivel nacional e internacional con instituciones públicas, privadas y académicas. Contribuir a una mejor gestión del agua mediante comunicación y difusión de evidencia científica que también aporte a políticas públicas relacionadas con la seguridad hídrica. Todo esto con miras a promover el uso sustentable de los recursos hídricos y asegurar su disponibilidad en el tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Olga Rubilar, soy académico del Departamento de Ingeniería Química en la Universidad de la Frontera e investigadora asociada a CRIAM. El nombre de mi presentación es Nanopartículas metálicas biogénicas, aplicaciones en la agricultura y en el tratamiento de aguas. Para comenzar, diremos que la nanotecnología se define como la manipulación de la materia con al menos una dimensión del tamaño de entre 1 a 100 nanómetros. Aquí puedo mostrar una figura con tamaño y comparaciones de escala en la cual se demuestra que la nanotecnología está en el orden del ADN, las moléculas pequeñas y los virus. ¿Cuándo comenzó la nanotecnología? Como ejemplo está la copa de Licurgo, de origen romano, tiene una edad de unos 1600 años, y en ella los artesanos la impregnaron de nanopartículas de oro y de plata de unos 50 nanómetros. ¿Cuál es la particularidad de estas copas? Es que si se enfoca de frente tiene un color verde y si se enfoca por atrás tiene un color rojo. Esto se llama plasmón de resonancia de los metales. Otro ejemplo está la espada de Sarracena, que es del siglo XI. Se detectó nanotubos de carbono en su estructura y esto debido principalmente al sofisticado tratamiento termomecánico que aplicaban los herreros. Sin embargo, a pesar que la nanotecnología lleva mucho tiempo, fue descubierta hace muy poco. Aquí muestro una figura en la cual se muestra de celeste la fase de descubrimiento y la comercialización en color amarillo. Aquí se muestran los plásticos, la biotecnología, el internet y la nanotecnología. Y aquí podemos ver que la fase de descubrimiento fue después de 1980 y la fase de comercialización después del año 2000. Entre las aplicaciones biotecnológicas de las nanopartículas tenemos un área en la industria, en la medicina y la agricultura. En la industria se han utilizado en el tratamiento de aguas residuales, principalmente de compuestos emergentes. En la industria textil, que han sido utilizadas ahora actualmente en las mascarillas, por ejemplo, que la impregnan con nanopartículas de cobre. En la industria de alimentos, en la industria cosmetológica y farmacológica. En la medicina han sido utilizados principalmente como agentes antimicrobianos frente a infecciones intrahospitalarias y contra el tratamiento de cáncer. Y en la agricultura, el control de plagas y la estimulación de crecimiento de plantas. ¿Cuáles son los nanomateriales más utilizados? Están las nanopartículas metálicas, que se define como agregados aislados de átomos de metal rodeados por una cápsula protectora o estabilizadora que impide que estos se aglomeren. Están las nanopartículas poliméricas, que como bien su nombre indica, están realizadas por diversos polímeros y están divididas en nanocápsulas o nanoesferas y permite el transporte de fármacos. También están las nanopartículas lipídicas, que también permite transportar algunos compuestos, por ejemplo, proteínas insolubles y algunos fármacos. También están los fullerenos, que son macromoléculas de carbono puro, que pueden ser de forma esférica y que dan paso a los nanotubos de carbono y son utilizados en estructuras más complejas. Entre las nanopartículas metálicas, las más utilizadas han sido las nanopartículas de plata y de cobre. Estas han sido utilizadas como agente antimicrobiano y han sido utilizadas en pintura, en desinfectante, en productos de cuidado personal, entre otros. En el caso del oro, ha sido utilizado en cosméticos y en terapias contra el cáncer. El óxido de titanio en tratamientos de agua por sus efectos fotocatalíticos, en bloqueadores solares, en dispositivos electrónicos, etc. Los óxidos de hierro también han sido utilizados en el transporte de fármacos y en el tratamiento de aguas. La aplicación de esta nanotecnología en la agricultura ha sido utilizada principalmente en nanomateriales como nanofertilizantes y nanopesticidas
los cuales tienen aplicaciones foliar y aplicación en el suelo, y tiene como principal objetivo la protección del cultivo y la estimulación del crecimiento. Sin embargo, a pesar de todos los beneficios que pueda tener estas nanoestructuras, hay una gran interrogante que es con la toxicidad en las plantas y en el ambiente, y el mecanismo de acción. En cuanto a las aplicaciones de las nanopartículas en el tratamiento de agua, las nanopartículas más utilizadas, más estudiadas, han sido las nanopartículas magnéticas, debido a que estas, si se aplica un campo magnético, pueden ser atraídas y pueden ser reutilizadas en el tratamiento, o sea, recuperadas y reutilizadas. En este caso, estas nanopartículas también tienen la capacidad también de absorber compuestos tóxicos, pero también puede ser recubierta, funcionalizada por algún polímero, algún ligando que permita ligar algún otro tipo de nanomateriales, como por ejemplo nanopartículas fotocatalizadoras, antimicrobianos, absorbentes. Las más utilizadas han sido las nanopartículas de óxido de titanio y óxido de zinc, de hierro y plata, y han sido utilizadas en el tratamiento de aguas contaminadas con pesticidas, antibióticos, metales, microorganismos patógenos. En este caso podemos tener hasta nanopartículas bimetálicas o trimetálicas. En cuanto a la síntesis de nanopartículas metálicas, está la síntesis física, la síntesis química y la síntesis biológica. La síntesis física y la síntesis química, por lo general han demostrado que estas nanopartículas tienden a aglomerarse si no se utiliza un compuesto que tenga la capacidad de estabilizarlas. Y además, la síntesis química genera residuos tóxicos. Por lo tanto, en últimos tiempos ha habido un gran interés por la síntesis biológica. Y en este caso se han utilizado bacterias, hongos y plantas. En el caso de los hongos, han sido los más utilizados debido a que la síntesis es extracelular y no se necesita otros pasos a seguir, otros mecanismos para poder liberar las nanopartículas, como es el caso de las bacterias. Y también las plantas, porque se hacen extracto de plantas y es posible hacer las nanopartículas. Y aquí observamos una micrografía electrónica de las nanopartículas de plata. Las ventajas de la síntesis biológica de la nanopartícula es que no requiere el uso de solvente. En este caso no se utilizan solventes orgánicos ni tóxicos. Aquí se utiliza solamente agua donde se extraen los compuestos que tienen la función de reducir el metal. Es un proceso simple de realizar, no requiere un equipo sofisticado ni tampoco largos procesos para poder realizar la síntesis de nanopartículas. Se utilizan agentes reductores de origen natural, que en el caso de las plantas pueden ser flavonoides, terpenoides, ácidos orgánicos, y en el caso de los hongos han sido identificados principalmente proteínas. Estas nanopartículas son más estables en el tiempo debido a que al ser sintetizadas por un proceso biológico, tiene un recubrimiento orgánico esta nanopartícula que impide que ésta se aglomere. En el caso de la síntesis por hongo, ya habíamos mencionado que era la síntesis extracelular. Este es un proceso simple, es un proceso eficiente, tiene una alta tolerancia a metales y es de fácil manipulación. El proceso consiste en el siguiente. Tenemos la biomasa creciendo en un medio de cultivo. Después de aproximadamente unos 7 días, esta biomasa se lava y se deja agua desionizada. Permite que todas las enzimas intracelulares puedan secretarse al medio y después se saca la biomasa y se deja solamente el extracto libre de micelio. A este extracto libre de micelio se agrega la sal del metal, que en este caso, por ejemplo, el nitrato de plata. Y aquí se forma la nanopartícula en un periodo de aproximadamente 72 horas. Aquí se observa un cambio de color. Y aquí, en este caso, se forma un mecanismo hipotético de lo que podría estar ocurriendo para la síntesis de nanopartículas, que en este caso es la enzima hace la reducción del metal y se forma la nanopartícula recubierta por proteínas. Aquí tenemos, a modo de ejemplo, los hongos que nosotros utilizamos, hongos de purición blanca, los cuales tienen un extracto libre de micelio, se agrega el metal, cambia de color y tenemos la formación de las nanopartículas. En el caso de la síntesis de nanopartículas metálicas por planta, es un proceso simple, sencillo, en el cual utilizamos las hojas. Las hojas de las plantas son lavadas y secadas. Estas hojas se hierven con agua destilada, luego se filtra, se obtiene un extracto y se le agrega la sal del metal. Y en ese caso tenemos la nanopartícula en solución. Este proceso es extremadamente rápido, en un lapso de horas se forman las nanopartículas. ¿Qué ocurre acá? Que los compuestos que están en el extracto, ya sean flavonoides, alcaloides, terpenoides, reaccionan con el metal formando la nanopartícula, reduciendo y manteniendo alrededor una capa estabilizadora.
Para la caracterización de las nanopartículas existen equipamiento especial, que en el caso tenemos, por ejemplo, el tamaño y el potencial Z, se hace a través de un equipo que se llama NanoZ-Sizer, y podemos determinar la distribución de tamaño de estas nanopartículas. También podemos tener el potencial Z, que es un factor muy importante al momento de caracterizar las nanopartículas, ya que determina las cargas que estas poseen. Mientras más cercano al cero, quiere decir que las nanopartículas tienen más tendencia a aglomerarse. Mientras más alejado al cero, tienden a repelerse, por tanto, a mantenerse estable. Está la difracción de rayo X, que nos va a determinar la cristalinidad en sí, el metal que están compuestas estas nanopartículas, la morfología, que puede ser a través de microscopía electrónica de barrido o transmisión, y también hay un ensayo que es algo preliminar que se puede hacer para determinar rápidamente si está la nanopartícula, es identificando el plasmón de resonancia. En este caso, por ejemplo, la plata, se obtiene el plasmón de resonancia a 420 nanómetros. Y ustedes observan que a medida que pasan las horas, el plasmón de resonancia se va haciendo más pronunciado y eso demuestra que se están formando las nanopartículas. Bueno, en cuanto a la investigación realizada, nosotros hemos realizado la síntesis y aplicación de nanopartículas metálicas y hemos trabajado con diferentes universidades e investigadores, con la Universidad Federal de ABC, Universidad Estatal de Campinas, la Universidad Estatal de Londrina de Brasil, junto con FAPEST, que tenemos un proyecto con ICIFAPEST funcionando. La Universidad de San Luis, el PROIME CONICET de Argentina y la Universidad de Minho. Bueno, en este caso nosotros ya antes había mencionado que trabajamos con hongo de pudrición blanca. Nosotros tenemos un cepario de recolección de varios hongos del sur de Chile, en el cual nosotros hemos identificado que tiene un complejo enzimático que está compuesto por la casa manganeso peroxidasa y tignina peroxidasa, y este complejo enzimático hace que estos microorganismos sean los únicos que puedan degradar completamente la tignina. La lignina es un material muy complejo y por lo tanto de forma casual se puede determinar que también degradaban contaminantes tóxicos. Nosotros hemos evaluado durante años la degradación, por ejemplo, de clorofenoles. Hemos utilizado en medio líquido, en el suelo, el uso de estos hongos. Por lo tanto, decidimos utilizarlo en la síntesis de nanopartículas metálicas. En este caso, por ejemplo, utilizamos 3 cepas de hongo, Anthracophilum discolor, Asterium hirsutum y Trametes versicolor, en la síntesis de nanopartículas de plata. Aquí observan ustedes los gráficos, que son a 2 pH, a pH 5 y a pH 9. Determinamos que los hongos Anthracophilum discorum y Asterium hirsutum mostraban el plasmón de resonancia a 420 nanómetros. Esto se ve principalmente en este pH y no el pH 5 porque se dice que hay una denaturación de las enzimas y estas enzimas liberan unos grupos funcionales, el grupo tiol, que hace la reducción del metal. Aquí tenemos la síntesis de nanopartículas de plata por hongos, que muestra una micrografía electrónica, que son esféricas principalmente, y la espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier, que nos demuestra estos peaks, que es el recubrimiento orgánico que poseen estas nanopartículas, que es lo que las hace ser mucho más estable en el tiempo, mantener su tamaño. También probamos estas nanopartículas contra microorganismos patógenos, contra microorganismos Staphylococcus aureus, que es un patógeno humano que puede producir una amplia gama de enfermedades, de infecciones cutáneas, hasta enfermedades de riesgo vital. Y también Pseudomonas syringae, que es un patógeno vegetal que es de pre y post cosecha, que ataca al trigo, la cebada, manzana, cereza, entre otros. Hicimos acá, determinamos la concentración mínima inhibitoria de las nanopartículas de plata y de las nanopartículas de cobre. La concentración mínima inhibitoria quiere decir la concentración mínima que inhibe el crecimiento de estos microorganismos cuando ya son incubados. Los comparamos en el caso de las nanopartículas de plata con streptomicina y para el caso de las nanopartículas de cobre con óxido de cobre, que es uno de los principales plaguicidas utilizados. En este caso, las nanopartículas de plata demostraron actividad antimicrobiana frente a la baja actividad que presentó streptomicina. Los valores que no aparecen acá es porque nosotros evaluamos un rango hasta 100 miligramos por litro para las nanopartículas de plata y hasta 10 gramos por litro en las nanopartículas de cobre. En este caso no se observó en efecto antimicrobiano. En cuanto a la síntesis de nanopartículas metálicas por extractos vegetales, hemos utilizado una diversidad de plantas en las cuales hicimos un screening para determinar cuáles tenían la capacidad de generar estas nanopartículas. Y determinamos que Galega officinalis
Hipericum perforatum, la hierba de San Juan, tenía una capacidad su extracto tenía la capacidad de formar estas nanopartículas. En este caso tenemos esta publicación donde evaluamos el efecto de los parámetros de reacción en la actividad antimicrobiana. Y este otro artículo en el cual evaluamos el efecto de las nanopartículas sintetizadas por hierba de San Juan en el control de un microorganismo patógeno de las papas, que es Ralstonia solanacea arum. Bueno, aquí esta tabla es súper importante en cuanto a nuestros resultados y a la publicación que antes mencionaba, que era evaluar los efectos de operación de las nanopartículas, de reacción. En este caso, nosotros evaluamos la actividad antimicrobiana de las nanopartículas de plata sobre Escherichia coli, Pseudomonas syringae y Staphylococcus aureus. Y lo evaluamos a diferentes tamaños, a 23 nanómetros, a 92 nanómetros y a 220 nanómetros. Controlamos estos tamaños, los menores y mayores tamaños, con los parámetros de reacción, con el pH de reacción, con la concentración de la sal y la concentración del extracto. Entonces tomamos el menor valor de la nanopartícula, un intermedio y el mayor tamaño de esta nanopartícula. Nitratos de plata evaluamos y 2 antibióticos, streptomicina y gentamicina. Evaluamos el efecto sobre estos microorganismos patógenos. Que ahí terminamos acá, que a menor tamaño se necesita una menor concentración de nanopartícula para tener el mismo efecto. Por lo tanto, el tamaño de la nanopartícula es un aspecto muy relevante al momento de evaluarlo como agente antimicrobiano. También evaluamos la aplicación de las nanopartículas, pero en el ensayo de toxicidad. Como bien antes había dicho, el efecto de toxicidad es muy importante porque las nanopartículas de plata o de cobre es muy sabido que tienen una actividad antimicrobiana frente a diversos microorganismos. Pero ¿qué pasa cuando se agrega estas concentraciones con las plantas? Entonces se evaluó la toxicidad de estos compuestos sobre lechuga. En este caso se hizo este ensayo en la Universidad Federal de ABC, cooperación con la doctora Media Seabra. Bueno, en cuanto a la degradación de pesticidas catalizadas por nanopartículas, nosotros para poder ver qué nanopartícula íbamos a diseñar, qué nanoestructura para poder tener un efecto óptimo frente a los contaminantes que queríamos evaluar, hicimos un análisis de cuáles son las nanopartículas más estudiadas. En este caso, pudimos determinar que las nanopartículas de metal, como las nanopartículas de óxido de titanio, aquí en este gráfico se puede observar, entre paréntesis, está las referencias revisadas y las referencias obtenidas que han utilizado óxido de titanio, y al lado están las observaciones, frente a qué fueron evaluadas. En este caso podemos ver que el óxido de titanio han sido más evaluadas frente a todas las otras nanopartículas. Tenemos óxido de zinc, las nanopartículas de plata, y en este gráfico también se muestra que bajo el cero, en el valor negativo, quiere decir que no hubo efecto sobre la degradación de plaguicida. Y en este caso, sí hubo un efecto. Entonces, las más utilizadas son las nanopartículas de óxido de titanio, óxido de zinc, también se han utilizado las nanopartículas de hierro, que tienen una actividad catalítica frente a los contaminantes que se estaban evaluando. Bueno, producto de eso se realizaron unas diferentes nanoestructuras para evaluar su actividad catalítica. Esto está comenzando. Lo que estamos haciendo es sintetizar nanopartículas de magnetita. Estas las sintetizamos a través de procesos biológicos y esto hemos podido determinar que tiene un efecto estimulante en el crecimiento de plantas, ¿ya? Y también ha podido ser utilizada en el tratamiento de aguas contaminadas. Si esta nanopartícula de magnetita la recubrimos con plata, funcionalizamos con plata, también puede tener un efecto sobre la degradación de contaminantes, ya que la plata se ha demostrado que tiene una actividad catalítica, una degradadora frente a algunos compuestos tanto en agua como en suelo. Y luego lo que estamos en planes de hacer es hacer una estructura en la cual tenemos la magnetita, la plata y esta funcionalizarlas con óxido de titanio y óxidos de zinc. En este caso utilizamos estos dos compuestos principalmente por el óxido de titanio, que ha sido el más utilizado y tiene efectos sobre la degradación de contaminantes, y el óxido de zinc también se ha determinado, pero tiene un menor costo de producción. Entonces esto lo tenemos que aplicar al tratamiento de aguas contaminadas. En este caso, hemos utilizado también las nanopartículas de magnetita, porque la magnetita ha sido evaluada en la absorción de contaminantes y, como ya había mencionado, que una de las particularidades que tiene esta magnetita es que puede ser retirada del tratamiento y reutilizada.
Esta magnetita la utilizamos para la remoción de tetraciclina y utilizamos dos tipos de nanopartículas. En este caso, una nanopartícula secada a 80 grados Celsius. ¿Por qué a 80? Solamente para eliminar la humedad y el agua que tuviera estas nanopartículas, ya que estas son sintetizadas en medio líquido. Luego, otra nanopartícula, la cual fuimos calcinada a 500 grados Celsius. ¿Por qué? Porque esta nanopartícula de la caracterización se obtuvo que tiene entre un 5 y un 7% de materia orgánica. Esto puede ser el recubrimiento de la nanopartícula con todos esos compuestos orgánicos obtenidos de la biosíntesis. Entonces queríamos ver qué efecto tenía esta parte orgánica frente a la remoción de tetraciclina. En este caso pudimos determinar que esta parte orgánica tiene una mayor absorción de los compuestos de la tetraciclina del medio acuoso, mientras que la calcinada tiene una degradación mucho más lenta, pero al final y al cabo, sobre las 100 horas, tiene una absorción total de la tetraciclina, pero hace el proceso mucho más rápido. También evaluamos las nanopartículas de magnetita para el tratamiento de agua por clorpirifos. En este caso utilizamos dos tipos de tratamiento. Acá tenemos el control. Clorpirifo es un plaguicida. Utilizamos 2,5 microgramos por ml de nanopartícula y 5 microgramos por ml de nanopartícula. En este caso podemos observar que aproximadamente el 40% del clorpirifo era absorbido sobre las 100 horas, ya habiendo una rápida absorción en los primeros 24 horas. Bueno, ¿cuáles son las proyecciones de esta investigación? Las proyecciones de esta investigación es que principalmente nosotros hemos hecho los extractos de hongo y planta, los hemos utilizado para hacer nanopartículas metálicas, ya sea, hemos realizado la síntesis de nanopartículas de plata, de cobre, de oro, de magnetita para diferentes usos. Y ahora nuestra próxima proyección y lo que estamos trabajando actualmente es la producción de nanopartículas en bioreactores, ya que uno de nuestros grandes desafíos es poder hacer una mayor concentración, una mayor cantidad de nanopartículas, ya sea en medio líquido o sólida. Y también evaluar la ecotoxicidad y citotoxicidad. En esta parte de este estudio también se ha estado trabajando en los aspectos sobre los microorganismos, las comunidades microbianas del suelo, las cuales una vez que se aplican estos contaminantes, por ejemplo, estos compuestos de las nanopartículas de cobre frente al uso combinado con los plaguicidas, los microorganismos en un tiempo se ven afectados pero vuelven a recuperarse. ¿Ya? Pero sin embargo, hay que evaluar la citotoxicidad y ecotoxicidad más ampliamente de todas estas nanopartículas para poder utilizarlas. Finalmente, quiero agradecer a todo el grupo de personas que trabaja con nosotros en el laboratorio. Aquí trabajan investigadores postdoctorales, investigadores seniors, estudiantes de doctorado, de magíster, y a todos ellos son los que hacen posible que esta investigación se haya realizado. También quiero agradecer al proyecto Fondesit, a los proyectos CONICIT-FAPES, que es entre la Universidad de la Frontera y la Universidad Federal de ABC, a CIBAMA-UFRO, al proyecto Redes ANID, y a NIS-FONDAP. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Para contribuir desde la perspectiva científica, en 2014 nació el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM, en el marco del 5º concurso del Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias, FONDAP, de la actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. El Centro CRIAM se encuentra en su segunda etapa de desarrollo y es liderado por la Universidad de Concepción en sociedad con las universidades de la Frontera y del Desarrollo y en colaboración con otras universidades del país, con un total de 15 facultades aportando en forma activa. Este centro tiene 4 grandes objetivos: desarrollar investigación científica de frontera con especial énfasis en la seguridad hídrica, formar capital humano especializado en recursos hídricos, crear redes efectivas a nivel nacional e internacional con instituciones públicas, privadas y académicas, contribuir a una mejor gestión del agua mediante comunicación y difusión de evidencia científica que también aporte a políticas públicas relacionadas con la seguridad hídrica. Todo esto con miras a promover el uso sustentable de los recursos hídricos y asegurar su disponibilidad en el tiempo.